Hey, hey, bendiciones. ¿Problemas con el merengue italiano? Sí, es un dolor de cabeza muy común. Así es que acompáñame a hacer uno de textura firme, brilloso y perfecto para decorar tus postres y pasteles. Así es que, ¡vamos arriba! Para la cantidad de claras requeridas necesitaremos 6 huevos de tamaño estándar. Y tengo por acá un separador de yemas que se consigue a muy bajo costo en las tiendas. Yo lo tengo y facilita mucho el proceso. Te lo recomiendo. Pero también tengo por acá los huevos fríos de nevera. Esto hace que su consistencia esté más firme y que podamos separar la yema con muchísima más facilidad. Y aquí tenemos clara sin nada de yema. Debemos asegurarnos de que la clara esté así, limpiecita, puesto que la yema es grasa y esto dañaría nuestro merengue. Y otro tip es ir trabajándolas en un envase separado, puesto que si en algún momento tienes un accidente y se te rompe una yema, no se va a echar a perder todo el resto de las claras que ya has separado. ¿Copiado? Anota. Y por acá te muestro cómo separo un huevo de la forma tradicional sin el instrumento separador y lo fácil que es hacerlo con las manos bien limpias cuando el huevo está frío, porque está mucho más firme su estructura. Entonces tenemos por acá una taza o 243 gramos de claras. Están un poco frías, pero cuando las vayamos a utilizar ya estarán a temperatura ambiente. Lo siguiente a considerar es la batidora. El bowl debe estar perfectamente limpio, lo lavas muy bien y luego le pasas un pañito con vinagre o alcohol. De esta forma te vas a asegurar de que no tenga nada de residuos. Lo mismo que con el globo, que es lo que utilizaremos para espumar nuestras claras. Bien limpio, ¿eh? Ahora vamos con el almíbar. Por acá tengo azúcar en una ollita a la que voy a agregar agua, solo hasta cubrirla. Y de forma muy suave vamos a moverlo para que todo el azúcar se humedezca. Pero si a pesar de hacerlo despacio, se te ensucia un poco el borde con azúcar, vas a tomar una brochita con agua y vamos a ir limpiando todo este azúcar, con un pañito puede ser también lo que tengas, para evitar que este azúcar se caramelice o se queme al momento de hacer el almíbar. Ten en cuenta que te estoy dejando todos los ingredientes con sus cantidades en la cajita de descripción debajo. Ahora, muy importante, un termómetro. Hay diferentes modelos, incluso hay unos muy económicos como este que es una varillita, pero te recomiendo utilizar un termómetro pues la temperatura debe ser bastante precisa. Si quieres luego te hago un video de cómo medir sin termómetro un almíbar, pero de verdad que te recomiendo usar un termómetro. Creo que es la forma más segura de tener la temperatura exacta y que tu merengue sea un éxito. Entonces, por otro lado, vamos a ir colocando en la batidora las claras que habíamos separado con un cuarto cucharadita de cremor tártaro. Si no lo tienes o no lo consigues, puedes entonces agregar unas gotitas de zumo de limón. Este ácido es lo que ayuda a estabilizar las claras. Y vamos entonces a iniciar el batido de nuestras claras una vez el almíbar marque 104 a 106 grados y lo harás hasta que tengas punto de nieve o punto de turrón. Y es en este momento cuando vamos entonces a agregar un cuarto taza o 55 gramos de azúcar en forma de lluvia por un lateral del bowl. Y continuamos batiendo nuestro merengue sin detenerlo en ningún momento. Mientras vamos verificando la temperatura que va alcanzando el almíbar que tenemos al fuego. Y una vez tu termómetro marque 118 grados Celsius, la vas a sacar del fuego, esperas un segundito a que las burbujas, que va a tener muchas, se detengan un poquito y por un lateral del bowl en forma de hilo, muy despacio, vamos a ir agregando todo el almíbar
sin detener en ningún momento la batidora y a velocidad alta. Porque debemos asegurar que esto se va a ir integrando todo muy bien. Y recuerda que está muy caliente. Así es que sé cuidadoso y paciente. Y una vez agregada todo el almíbar, vas a dejar batiendo a velocidad alta hasta que baje temperatura. Una vez un poco más fría, batiendo, vas a agregar el saborizante de tu elección. Una cucharada de vainilla o cualquier extracto que prefieras. Pero importante, no puede ser un saborizante con base de aceite. Debe ser un saborizante con base de agua que no arruine tu merengue. Y vas a continuar batiendo hasta que baje temperatura, que esté frío al tacto, que el bol esté frío cuando lo tocas. Y una vez listo, vas a poder verificar un merengue firme, brilloso y perfecto para decorar.